Hola, ¿qué tal? Hoy comenzamos con una serie de videos de enfermedades. El día de hoy tocó hablar de esta enfermedad tan importante que es la depresión. Veremos si en realidad es solo este sentimiento de tristeza, sus causas, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento, entre otras cosas. Lo abordaremos con un lenguaje y términos médicos, aunque cualquier persona podrá ver este video. Sin más que decir, ¿qué onda con la depresión? Bueno, pues la depresión, según la OMS, es un trastorno mental que implica un estado de ánimo deprimido, con pérdida del placer e intereses. Es importante esta enfermedad, debido a que es la primera causa de discapacidad en todo el mundo, entre personas de 15 a 29 años. Tan solo en México, un estudio demostró en 2021 que 3.6 millones de adultos padecen depresión. El problema es que los síntomas son más crónicos al avanzar la edad, trayendo consigo soledad y aislamiento. Actualmente, es muy cierto que ha sido por más un término mal utilizado, al pensar que es una enfermedad junto a sentimientos o pensamientos de tristeza, decaimiento o dolor. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas? Un episodio depresivo se caracteriza, entre otras cosas, por tristeza, anedonia e insomnio. La tristeza depresiva va a ser fácilmente distinguible de otra tristeza, principalmente por repercutir en el comportamiento y por su duración. Una persona con esta tristeza suele ser ya incontrolable, irracional y desconsolable, independientemente de si hay crisis de llanto o no. Incluso, muchas veces, este tipo de personas pueden reprimir y ocultar su tristeza, por lo que estas personas ya se ven rígidas, se ven lentas y suelen tener tonos monocordes y angustia visible. Incluso llegan a ser ya personas pesimistas, que tienen sentimientos de fracaso y culpa, entre otras cosas. Los pacientes siempre presentan anedonia. La anedonia es la pérdida de experimentar placer. Para estas personas ya no hay intereses, no hay proyectos, deseos ni planes. Básicamente es como si la existencia hubiera perdido el sabor y el sentido. Es común ver la pérdida de apetito, ya no tienen platillos preferidos, y es común ver problemas relacionados a la anorexia por esto mismo. También son comunes las alteraciones de sueño, y de hecho es un indicador fuerte. Dice la Guía de Práctica Clínica de México, en la Guía de Depresión, que a un paciente podemos preguntarle si presenta insomnio y anedonia, y si en ambos casos nos dice que sí, tiene un alto valor predictivo de depresión. Pero vamos a ver que el insomnio que presentan estos pacientes no nada más es la dificultad para dormir. Pueden despertar muchas veces en la noche o pueden despertar mucho antes de lo esperado. En caso de no ser así, habrá pacientes que podrán presentar un hipersomnio. Sin embargo, no se van a sentir descansados. También va a ser habitual la pérdida de libido. La frigidez en mujeres y la impotencia en hombres van a intensificar la desvaloración y la culpa con la pareja. Pueden presentar otros síntomas como cefaleas, vértigo, dolor muscular, en general muchos otros. Entonces vamos a ver que la depresión va a ser muy difícil de diagnosticar porque va a presentar muchas facetas distintas. Va a ser común que los pacientes tengan sensación de la cabeza vacía o que la información da muchas veces vuelta a pensamientos tristes. Esto hace que los pacientes ya tengan dificultades de memoria, tienen dificultades de atención y de concentración. Es difícil para ellos unir los pensamientos y asociarlo a otras ideas. El enfermo se va a ver empobrecido con dificultades, como lo mencioné antes, de razonamiento y concentración. Por esto mismo, va a ser diagnóstico diferencial de Alzheimer en personas mayores de edad. Estos síntomas generalmente se esperan en todos los pacientes. Sin embargo, puede variar mucho, depende de la edad del paciente y dependiendo de la cultura. Entonces, en niños va a ser muy común que la verbalización esté reducida. Va a haber trastornos de carácter y del comportamiento. Esto se va a traducir directamente en una dificultad de aprendizaje. Vamos a ver que el pequeño ya va a tener bajo rendimiento escolar y dificultad en las relaciones familiares. En el adolescente es muy característico, porque se van a apreciar conflictos con las autoridades o con las figuras paternales. Vamos a ver que el adolescente va a tener comportamientos de riesgo, fugas o abuso de sustancias. En el adulto senil existen situaciones derivadas de la vejez que nos van a confundir mucho el diagnóstico de depresión y las propias dificultades del adulto. Vamos a ver que van a haber modificaciones del comportamiento, irritabilidad, quejas y hasta problemas de memoria. Por tanto, la depresión va a pasar inadvertida para muchos médicos especialistas. Va a ser común en estos pacientes que tengan sentimientos de una vida triste y hasta pérdida del afán del emprendimiento. En la siguiente tabla podemos apreciar las características de la depresión de cada grupo de edad. Etiología.
Queriendo saber la causa concreta de la depresión, se ha propuesto que se relaciona a variables genómicas relacionadas a ciertos neurotransmisores. Algunos estudios examinaron la asociación de marcadores biológicos y estrés ambiental en los adolescentes y reportaron anomalías como la recompensa atenuada, interrupción de la materia blanca y volumen límbico alterado. Todo esto relacionado a adversidades en la vida temprana. También se dice que la depresión en la población menor de edad puede ser un resultado de la interacción entre variables biológicas, influencias ambientales, relaciones, pensamientos y eventos. Sin embargo, no se conoce una causa concreta y etiológica de la depresión, por tanto se han contemplado varios factores. Entre los factores químicos se dice que podría haber alguna alteración en los neurotransmisores. En los factores sociales, se menciona que sí es verdad que existe la influencia de factores como el estrés, el aislamiento, la precariedad y la exclusión. Sin embargo, también se va a relacionar con circunstancias vitales adversas, como el maltrato, el abandono o el desempleo. Respecto a los hábitos, se va a relacionar estrechamente a la inactividad y al uso del alcohol. Ahora, el estrés es un factor importante, ya que genera reacciones psicológicas, preocupaciones y pensamientos negativos. De hecho, el doctor Fray Bernardino señaló que el estrés crónico provoca consecuencias como alteraciones metabólicas, gastrointestinales, crisis de pánico y problemas de sueño. También, según Gobierno de México, la depresión y la ansiedad son causadas en un 90% por estrés laboral, emocional, económico o social. El dolor. Respecto al dolor, se ha llegado a decir que el dolor crónico puede derivar en una depresión, y es verdad que podría ocurrir que una favorezca la aparición de la otra. A pesar de que esta observación lleva haciéndose hace años, fisiopatológicamente no se ha sustentado completamente esta asociación. Un modelo de estrés crónico sí puede integrar ambas patologías, debido a alteraciones endócrinas inflamatorias y en los neurotransmisores. La vulnerabilidad para ambas condiciones podría estar mediada por factores genéticos. Y hablando de genética, vamos a ver la heredabilidad. Muchas de las patologías neuropsiquiátricas van a tener un componente hereditario importante, pero aún se necesitan estudios que ayuden a explicar y esclarecer de una forma concisa la heredabilidad de la depresión. Vamos a ver que los genes y polimorfismos mejor caracterizados y asociados van a ser los relacionados al metabolismo de ciertos neurotransmisores. Según lo reportado, los polimorfismos de los receptores y de las enzimas van a intervenir en los grados de la severidad y las características propias del trastorno mental, en este caso de la depresión. Algunos otros estudios han demostrado que los trastornos depresivos son más frecuentes en familiares y gemelos monocigóticos, hasta en un 31 a 42% respectivamente. La hipótesis de la base de la herencia es que están involucrados genes de efecto menor cuya expresión está modulada por factores ambientales. Factores de riesgo. Existen factores de riesgo en cualquier etapa de la vida, y estas no van a ser las causas, sino los efectos que se asocian a un mayor valor predictivo, y podrán ser intervenidos para una mayor prevención. Existen factores modificables, que son con los que podremos intervenir para disminuir el riesgo. Son factores como desesperanza, ansiedad, abuso de sustancias o estrés. Y también existen factores no modificables, que son con los que el paciente tendrá que convivir inevitablemente, como la edad o los antecedentes familiares. Estos mismos factores también podrán agruparse en otros distintos, como biológicos, familiares, psicológicos y sociales, como se puede observar. Fisiopatología. Aún no está clara la fisiopatología, sin embargo, existen modelos que nos podrían ayudar a explicar cómo es que podría surgir esta enfermedad. A grandes rasgos, el modelo genético menciona que hay alteraciones en algunas proteínas, que alteran las funciones cerebrales. El modelo neurotransmisor hace énfasis en la deficiencia de ciertas sustancias cerebrales y en su funcionamiento. El modelo hormonal se basa en la disfunción de ejes, glándulas y hormonas. Y el modelo inmunológico hace énfasis en alteraciones de la respuesta inmune, que alteran la respuesta de las células cerebrales. Existen otras investigaciones que indican que la depresión también se liga a circuitos neuroanatómicos. En la siguiente imagen se muestra cómo la alteración de diversas partes del encéfalo pueden armar un rompecabezas de síntomas distintos. Es interesante recalcar este punto, debido a que la depresión va más allá de los síntomas y sentimientos propios de la enfermedad. Tiene un núcleo de alteraciones dentro del sistema nervioso central. Teoría neuroendocrina. En realidad, la depresión, como se ha visto a lo largo del video, se asocia a varios aspectos. Endocrinamente, cuando hay un estrés crónico, se altera el eje hipófisis hipotálamo adrenal,
que se asocia a alteraciones neuroendocrinas. Se menciona que es posible que este eje es el encargado de la respuesta lenta a los estresores y que vea al estresor como una amenaza a la homeostasis. Cuando el estresor persiste, la liberación de corticosteroides es necesaria. Sin embargo, no es posible debido a una retroalimentación negativa. Por esto mismo, se requiere la adaptación del eje, lo que va a terminar por extinguir esta retroalimentación negativa, ocasionando una liberación permanente de corticoides. Esto va a favorecer la aparición de citoquinas, así como el factor de necrosis tumoral alfa, que va a estar normalmente en el hipocampo y va a aumentar su concentración, teniendo un impacto en la transmisión noradrenérgica. Al alterarse, se va a favorecer el nivel de esta citoquina elevada en el hipocampo, causando hiperalgesia y conductas depresivas. El aumento de citoquinas va a afectar a la neurogénesis, que va a activar al sistema inmune, lo que va a alterar la neuroglía, que en condiciones normales esta neuroglía va a modular los neurotransmisores, las citoquinas y los factores neurotróficos. Estas alteraciones van a causar alteraciones en la respuesta de las neuronas, que va a terminar provocando una atrofia y una muerte neuronal. Fisiopatología por neurotransmisores. Para entender cómo se desarrolla esta enfermedad, va a ser necesario saber la función de algunos neurotransmisores, así como áreas anatómicas involucradas. Noradrenalina. Las neuronas noradrenérgicas del tronco del encéfalo se van a proyectar de forma generalizada en las áreas del sistema nervioso central y se van a encontrar principalmente en dos áreas, en el locus coeruleus y en grupos celulares de la formación reticular que van a estar en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. Vamos a ver que las proyecciones en la rama del locus coeruleus van a ir a la corteza cerebral, al hipocampo, al hipotálamo, al cerebelo, al núcleo en el tronco encefálico y a la médula espinal. Y van a actuar como un modulador de la excitabilidad de otros sistemas, pudiendo aumentar la excitabilidad del glutamato y pudiendo aumentar la inhibición del GABA. Así es como va a ayudar a regular la atención, el estado de alerta, el ciclo sueño-vigilia y la respuesta a otros factores estresantes. Ahora, los grupos de la formación reticular van a estar ampliamente interconectados con la médula espinal, el tronco del encéfalo, regiones hipotalámicas y límbicas, y van a estar involucradas en el control neuroendocrino y en algunas otras funciones viscerales como el comportamiento de la alimentación, la conducta de reproducción y la conducta emocional. Por tanto, las neuronas noradrenérgicas y sus receptores van a ser el blanco de muchos agentes farmacológicos, que se van a dirigir a la depresión, la analgesia y la hipertensión. Las proyecciones noradrenérgicas del prosencéfalo van a influir también en las emociones y en el comportamiento. De hecho, se cree que la depresión va a ser el resultado de la disminución del funcionamiento de estas propias conexiones, y muchos de los medicamentos que van a ir dirigidos a la depresión van a mejorar este tipo de neurotransmisión. Serotonina. La serotonina se va a producir principalmente en dos tipos de lugares. La primera va a ser en el núcleo del RAFE, en el tronco del encéfalo, y la segunda va a ser en las células de la formación reticular. Las neuronas serotoninérgicas se van a proyectar en la corteza cerebral y muchas otras estructuras como el hipocampo, la amígdala, los ganglios basales, núcleos hipotalámicos y también regiones talámicas. De particular importancia van a ser las proyecciones al asta dorsal en la médula espinal, en cuyo sitio la analgesia opiácea y el procesamiento del dolor van a estar marcadamente influenciados. El sistema serotoninérgico va a estar involucrado en la regulación del comportamiento emocional y en algunas funciones hipotalámicas como el ciclo sueño-vigilia. Las proyecciones que van a ir hacia la corteza van a modular el procesamiento de las entradas aferentes y las neuronas descendentes van a potenciar los efectos de la analgesia. También van a modular las neuronas autonómicas preganglionares y van a mejorar la excitabilidad de las neuronas motoras inferiores. Muchos agentes farmacológicos se van a dirigir a las neuronas serotoninérgicas y a sus receptores, incluidos fármacos para los estados de conducta, emocionales, para el dolor y algunos otros trastornos. También la serotonina se va a asociar directamente a la melatonina, ya que es un precursor de ella. De hecho, es la principal indolamina en la glándula pineal, donde se va a regular el ritmo circadiano para corregir los horarios del sueño. Dopamina. Las neuronas dopaminérgicas van a tener diversas distribuciones, principalmente en el mesencéfalo y en el hipotálamo. En el cerebro medio se van a encontrar en la sustancia negra y va a proyectar axones a lo largo de una vía llamada vía nigroestriatal. Esta vía va a estar involucrada en los circuitos de los ganglios basales, que como ya sabemos nos van a ayudar a la planificación y ejecución de actividades corticales. Las neuronas en el área tegmental ventral y mesencefálica van a enviar dos tipos de proyecciones, las mesolímbicas y las mesocorticales. Las mesolímbicas van a participar en la motivación, la recompensa, los impulsos biológicos y los comportamientos adictivos.
Y las proyecciones mesocorticales nos van a ayudar en funciones cognitivas como la planificación de los mecanismos de atención. Los sistemas dopaminérgicos van a ser los objetivos de muchos agentes farmacológicos, principalmente agentes neurolépticos y antipsicóticos, ya que van a influir en los comportamientos de la esquizofrenia y otros estados de conducta. Clasificación. La depresión va a presentar varias facetas que pueden ser tan parecidas como diferentes. A grandes rasgos podemos diferenciar 4 tipos: depresión mayor, persistente, bipolar y otros no especificados. El trastorno depresivo mayor se va a caracterizar ya que los pacientes van a presentar síntomas por al menos 2 semanas con cambios visibles. Entre estos cambios va a ser un estado de ánimo alterado la mayor parte del día, una verbalización de la tristeza, pérdida de interés, malestar, alteraciones del sueño, alteraciones en el peso, agitación o enlentecimiento de la persona, fatiga, sentimientos como culpa e inutilidad, ideas de muerte y disminución de la capacidad de la concentración. En el trastorno distímico se va a caracterizar debido a que el paciente va a presentar los síntomas por un periodo muy persistente, por lo menos 2 años, en el que va a haber un ánimo muy alterado. El paciente va a estar triste, va a estar irritable o va a estar enfadado. También puede presentar sentimientos como desesperanza, puede tener dificultades al tomar decisiones, problemas de concentración o problemas de autoestima. Este va a ser muy parecido al trastorno depresivo mayor. Sin embargo, estos síntomas, a pesar de que van a durar más, no van a ser tan intensos. De hecho, se nos menciona mucho que para el diagnóstico del trastorno distímico no debe haber episodios depresivos mayores en los primeros años. El trastorno depresivo no especificado, no vamos a abundar en él, sin embargo incluye otros tipos de trastornos muy relacionados a la depresión, como el trastorno disfórico premenstrual. De hecho, este tema es súper interesante y daría para un video más, entonces no vamos a abundar en él. Finalmente, el trastorno bipolar también es muy complejo, y como es complejo también es interesante. Se va a caracterizar por oscilaciones predecibles en el estado de ánimo. El paciente va a tener manía y va a tener depresión. Si no sabemos qué es la manía, vamos a ver que la manía se va a manifestar como una extroversión social excesiva. Va a tener menos necesidad de dormir, va a ser impulsivo, va a tener un estado de ánimo expansivo, puede ser paranoide e incluso puede ser indistinguible a una esquizofrenia. Pueden tener ideas delirantes y si no se trata, el paciente puede tener una remisión en meses o simplemente no tener remisión. Y se va a alternar con un estado depresivo, que ya lo mencionamos antes. Entonces, nos podemos topar con un paciente que en ocasiones va a ser grandilocuente y en otras ocasiones va a ser melancólico. Diagnóstico. Para el diagnóstico nos vamos a basar principalmente en el trastorno depresivo mayor. Entonces, para hacer esto nos podemos basar en varias guías, pero la mayoría de ellas van a coincidir en que se deben presentar por lo menos 5 síntomas, en los que forzosamente debe haber un ánimo deprimido, una pérdida de interés o de placer. Y los otros síntomas que se van a considerar va a ser una pérdida o un aumento del peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, disminución del pensamiento, culpa o ideación de muerte. Estos síntomas no van a atribuirse a sustancias o a cuadros clínicos, a trastornos psicóticos ni a episodios maníacos. Es importante realizar un diagnóstico eficaz y oportuno en la población. Para ello vamos a basarnos en el algoritmo de la guía de práctica clínica. Si se trata de población infantil, vamos a aplicar un cuestionario de depresión infantil. Si el resultado no es favorable, se va a enviar a segundo nivel de atención, en donde se realizará una evaluación y una entrevista con su respectiva historia clínica y un examen mental, de acuerdo a los criterios del CIE-10. Si el especialista no identifica ciertos síntomas, va a proceder a exámenes de laboratorio para detectar patologías que pudieran estar causando estas alteraciones y después promover una educación de salud mental. Si el especialista identifica ciertos síntomas, deberá diagnosticar el episodio depresivo entre leve, moderado o grave. En el leve o el moderado va a tener que establecer un tratamiento y en el grave va a ser necesaria una hospitalización. En el adulto se va a aplicar un instrumento llamado cuestionario sobre la salud del paciente, que se abrevia en inglés como PHQ-9. Si los resultados son favorecedores, se realizará promoción de la salud. Si el paciente es reactivo, se referenciará a una unidad de salud mental, y si el paciente presenta ciertos síntomas, podrá valorarse clínicamente y establecerse un tratamiento. Vamos a mencionar mucho el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Sin embargo, es necesario que antes entendamos cómo van a actuar estos fármacos. Entonces, en la imagen de la izquierda nos van a mostrar una sinapsis serotoninérgica y hay que poner mucha atención en muchos de los procesos. Va a comenzar con la síntesis de la serotonina a partir del triptófano. Esta se va a introducir a vesículas por un transportador, después va a ser liberada
y se va a autorregular por autorreceptores. O va a ser recaptado por canales de transporte como el CERN y después va a ser metabolizado por el MAO. En el caso de que el neurotransmisor haya cruzado el espacio, va a llegar a otros receptores y va a cumplir otras funciones. Ahora vamos a ver la imagen de la derecha. A la derecha vemos procesos similares en la dopamina. Va a partir del precursor de dopa. Se va a introducir por un transportador a vesículas y se va a liberar en el espacio sináptico. Pueden ocurrir tres cosas. 1. Puede llegar a un autorreceptor. 2. Puede ser recapturado y metabolizado por el MAO. O 3. Va a llegar a los receptores postsinápticos y va a realizar su efecto. Todo esto es importante, debido a que muchos de estos procesos van a ser interrumpidos por el tratamiento antidepresivo. La finalidad de esta intervención podría ser disminuir el catabolismo de los neurotransmisores al inhibir la MAO, o podría ser disminuir la recaptación de neurotransmisores por las neuronas presinápticas para evitar la autorregulación. En la tercera imagen vamos a apreciar mejor los mecanismos de estos fármacos, justo como lo mencionamos antes. Vamos a ver que algunos se van a inhibir la recaptura del CERN, del NET o del DAT, y otros fármacos van a inhibir el catabolismo inhibiendo la MAO. Ahora, ya con estas bases vamos a poder establecer o conocer el tratamiento. Primero, si vamos a dar un tratamiento antidepresivo, tenemos que saber si el paciente ya tuvo respuesta a algún fármaco antes. 2. Tenemos que valorar al paciente y elegir un fármaco adecuado según sus efectos secundarios, su estado, comodidad, costo, preferencias, interacciones, posibilidades de muerte o el cumplimiento de la medicación. Habrán fármacos que tendrán que tomarse cada semana, cada día o cada 2 horas, por decir algunos ejemplos. 3. Tendremos que instalar dosis iniciales pequeñas que aumenten progresivamente hasta nuestra dosis meta o según la tolerancia del paciente. 4. Si hay efectos secundarios, tendremos que valorar la tolerancia, tratamientos coadyuvantes o la disminución de dosis. 5. Si hay efectos secundarios intolerables, tendremos que bajar la dosis del paciente lentamente en el periodo de una semana y después tendremos que valorar el uso de otro fármaco. 6. Si el paciente reaccionó bien al fármaco y lo toleró bien, tendremos que valorarlo cada 6 semanas y tendremos que aumentar las dosis si es posible o si es necesario. Y 7. Si finalmente el paciente no tiene resultados aceptables con las dosis máximas, tendremos que valorar otros tratamientos. Ahora, el tratamiento va a variar según el grupo de edad poblacional al que va a ir dirigido. En la población pediátrica, si los episodios son leves, se deberá de realizar una terapia conductual. Si no responde o si el episodio es moderado, se deberá de recurrir a fármacos antidepresivos. Los fármacos recomendados en población de 8 a 12 años son fluoxetina y sertralina, y en mayores de 12 años vamos a agregar el escitalopram. Una vez establecido el tratamiento, deberá de evaluarse la evolución y los efectos secundarios las primeras semanas. En caso de que no haya una reducción de las escalas del CDI, se deberá referenciar a paidopsiquiatría. En el adulto vamos a ver que la situación va a ser muy distinta. Si el adulto tiene un episodio leve, moderado o grave sin riesgo de deberá de recurrirse a una terapia conductual y psicoeducación. Además, deberá de agregarse una terapia antidepresiva en episodios moderados o graves sin riesgo de muerte y en episodios leves sin reducción de los síntomas según la escala de Beck. Las primeras opciones a considerar podrían ser fluoxetina, sertralina y paroxetina. El tratamiento, una vez establecido, deberá de evaluarse cada 2 a 6 semanas. Si no se ve respuesta a la escala de Beck después del tratamiento, se tendrá que referenciar a un equipo especializado de salud mental. Si hay respuesta por parte del paciente, podrá continuar con el tratamiento y deberá de evaluarse cada 6 meses. Si el paciente tiene un episodio grave y hay riesgo de muerte, deberá de referenciarse inmediatamente a un equipo especializado. En este exhaustivo video sobre la depresión, hemos explorado con detalle aspectos médicos cruciales, desde la definición hasta el tratamiento, tratando de explicar la fisiopatología para la comprensión de los mecanismos subyacentes. Nos dimos cuenta que no solamente es una emoción o un estado de ánimo, sino que tiene una complejidad aún mayor que incluso implica cambios cerebrales. Toda esta información es esencial para aumentar la conciencia y desmitificar la enfermedad mental. Este video no solo sirve para educar, sino también destacar la necesidad de una conversación informada y compasiva en torno a la depresión. Es necesario comprender sus raíces médicas y promover un entorno que fomente el apoyo y la empatía hacia aquellos que enfrentan esta lucha. Tu contribución es valiosa para cambiar percepciones y construir una sociedad más comprensiva en relación a la salud mental. Si te gustó, comparte con tus amigos. Menciónanos si tienes alguna duda o te gustaría que habláramos de algún otro tema.